saludo muy especial para todas las personas que ven nuestros videos, que nos siguen en redes sociales y visitan nuestra página web. Ahora estás percibiendo realidad, el canal que te brinda las herramientas pedagógicas y didácticas que vencen las barreras de la discapacidad visual. Está dirigido a todas las personas que trabajan en procesos de inclusión. Mi nombre es Jorge Adolfo Nieto Díaz, un docente de Ciencias Naturales de Bogotá, Colombia, apasionado por la enseñanza de las ciencias y todo lo relacionado con su didáctica. En el día de hoy quiero que revisemos brevemente los conceptos teóricos relacionados con el ADN y cómo se origina esta molécula y qué función cumple en el proceso de la vida. No se te olvide darle like al video, suscribirte, activar la campanita para recibir las notificaciones y hacer comentarios y sugerencias que nos permitan mejorar día a día en la búsqueda de un verdadero proceso de inclusión en las aulas. Los biocompuestos. El prefijo bio significa vida. Los biocompuestos son compuestos químicos que están presentes en los seres vivos y que están formados por la unión de varios bioelementos, o sea, elementos que determinan moléculas relacionadas con la vida. Los biocompuestos se dividen en 4 grupos. Están los glúcidos o carbohidratos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Los glúcidos se clasifican en monosacáridos. Mono significa uno, o sea, son azúcares simples. Disacáridos, di significa dos, son azúcares formados por dos moléculas de monosacáridos y por eso se llaman disacáridos. Y polisacáridos, poli significa muchos, significa que está formado por muchísimas unidades que son monosacáridos pero que están formando una cadena. Los monosacáridos son la glucosa, que es el azúcar de la sangre, la fructosa, que es el azúcar de las frutas, y la galactosa, que es el azúcar de la leche. Estas 3 moléculas son azúcares de 6 carbonos, en química se denominan hexosas, y estas son sus fórmulas químicas, pero la fórmula condensada de las 3 es exactamente igual: 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno, 6 átomos de oxígeno. Pero también existen azúcares de 5 carbonos, se denominan pentosas. Las más conocidas son la ribosa, que es el azúcar que hace parte del ARN y del ADN con una pequeña modificación en un oxígeno, y la ribulosa, que es un azúcar que interviene en el proceso de fotosíntesis, el proceso mediante el cual las plantas producen los alimentos. Los disacáridos son 3. El primer disacárido es la maltosa, que está formada por 2 moléculas, una de glucosa más otra de glucosa. Está la sacarosa o el azúcar de tinto, que está formado por una molécula de glucosa más una molécula de fructosa. Y está la lactosa o el azúcar de la leche, que está formado por una molécula de glucosa más una molécula de galactosa. O sea que 2 monosacáridos se unen para formar un disacárido. Los polisacáridos están el almidón vegetal, que es el que más conocemos, el que está presente en el arroz, en la papa, en la yuca, en el maíz. Y está el almidón animal o glucógeno. Este almidón es el que nosotros formamos en el cuerpo a partir de la glucosa que consumimos, y las cuales se van uniendo una tras otras formando cadenas. Las proteínas se clasifican según su estructura y según su función.
Según su estructura, entonces tenemos moléculas globulares que tienen forma esférica, son compactas, generalmente son solubles en agua. Un ejemplo de ellas es la hemoglobina, que es la sustancia que portan los glóbulos rojos. Las proteínas fibrilares o fibrosas son alargadas, son insolubles en agua, como el caso de la queratina, el colágeno y la fibrina, que son sustancias que hacen parte de los tejidos epiteliales y, por ejemplo, de la piel. Según su función, las proteínas se clasifican en estructurales, como es el caso de la osteína, que forma los huesos, proteínas de reserva, como en el caso, por ejemplo, de las proteínas que se hallan presentes en las frutas, sobre todo en los frutos que provienen de las plantas. También está presente en la leche, en el queso. Hay proteínas que son activas o funcionales, es decir, que cumplen una determinada función, como por ejemplo las enzimas, que son un tipo de proteínas que ayudan a acelerar procesos en el cuerpo, las proteínas transportadoras, como el caso de la hemoglobina, que sirve para transportar tanto el oxígeno como el dióxido de carbono, producto de la respiración de las células del cuerpo. Están las proteínas contráctiles, como la actina y la miosina en los músculos. Hay proteínas reguladoras, como el caso de las hormonas, que son producidas por diferentes glándulas endocrinas. Y hay proteínas inmunes o inmunoglobulinas, que tienen que ver con la defensa del cuerpo contra las infecciones o los cuerpos extraños. Los lípidos, el lípido viene de la palabra lipos, que significa grasa. Normalmente siempre la hemos asociado con la grasa, sin embargo es mucho más que eso. Los lípidos es un grupo de varias sustancias. Entonces primero tenemos los ácidos grasos, que son un tipo de grasas que están presentes en el pescado, en los mariscos, en el atún, en semillas como la linaza, como las nueces, en los aceites que provienen de las plantas. Tenemos los acilglicéridos, que están presentes, son un tipo de lípidos presentes en semillas como el girasol, como el maíz, como la soya. Tenemos los céridos o ceras, que normalmente están en los animales, se encuentran en la piel, ayudan a lubricar la piel, recubren el pelo, recubren las plumas y el exoesqueleto, por ejemplo, de los insectos. En los vegetales forman un recubrimiento tanto en flores como en frutos, y los protege de las inclemencias del tiempo y de algunos agentes extraños como los insectos. Tenemos los fosfolípidos y los glucolípidos, que hacen parte de todas las membranas celulares, de todas las células que existen en el cuerpo. Tenemos los esteroides, que son las hormonas sexuales, tanto masculinas como femeninas, el colesterol, por ejemplo los ácidos biliares hacen parte de este grupo. Algunas plantas producen una serie de olores que son muy característicos, por ejemplo la hierbabuena, la reconocemos por su olor particular, y ese tipo de sustancias que son olorosas pertenecen a los lípidos que se llaman terpenos. Y tenemos las prostaglandinas, que trabajan en el organismo y ayudan al buen funcionamiento del sistema nervioso, al buen funcionamiento del músculo liso, que es el que forma todas las vísceras. Está presente en la sangre, en el sistema reproductor. Un papel muy importante, por ejemplo, en el proceso de la regulación de la presión sanguínea, en la coagulación de la sangre. También en cuanto a las respuestas inflamatorias alérgicas que tiene el organismo frente a algunos eventos. El cuarto grupo de biocompuestos son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son el ácido ribonucleico o ARN,
y el ácido desoxirribonucleico o ADN. El ácido ribonucleico o ARN está formado por tres partes. Está un azúcar que se denomina ribosa, que ya dijimos es una pentosa, es decir, un azúcar de 5 carbonos. Tenemos un grupo que se llama el ácido fosfórico y tenemos unas bases nitrogenadas que se denominan adenina, citosina, guanina y uracilo. Aquí abajo las tenemos, tenemos entonces la adenina, citosina, guanina y uracilo. Estas son las bases del ARN. Pero el ácido desoxirribonucleico está formado por una desoxirribosa. Si ustedes observan, esta molécula que está acá, que es la ribosa, es la misma que está acá. La diferencia está en esta partecita acá. Aquí hay un hidrógeno y aquí hay un OH. Es decir, a esta molécula de ribosa le falta un oxígeno. Por eso está desoxigenada. Por eso se llama desoxirribosa. O sea, una ribosa a la cual le falta un átomo de oxígeno. Está también el ácido fosfórico, que hace parte del ADN, y hay 4 bases nitrogenadas que forman esta molécula, que es la adenina, citosina, guanina y timina. Desen cuenta que el uracilo pertenece al ARN y la timina pertenece al ADN. Otra diferencia está en que el ARN es una cadena sencilla, mientras que el ADN es una cadena doble. El ADN, su nombre, la A, significa ácido, y es por la presencia de este compuesto que se llama ácido fosfórico. Luego viene la parte que dice desoxirribo. Ribo es de ribosa, oxígeno, y des, que quita, o sea, una ribosa a la cual se le ha quitado un oxígeno y se llama desoxirribosa. Recuerden que falta aquí un oxígeno, pero es la misma molécula que nosotros tenemos. Ahora, esta desoxirribo R es una cuestión netamente del español. Si ustedes se dan cuenta, ribosa se escribe con una sola R, pero en español nosotros siempre utilizamos R cuando va en medio de 2 vocales. La parte de nucleico se refiere a que Johann Friedrich Miesche descubrió estas sustancias, tanto el ADN como el ARN, las descubrió inicialmente en el núcleo, descubrió una sustancia que él denominó nucleína. Posteriormente Watson y Crick fueron los que determinaron ya que la presencia del ácido del ADN o ácido desoxirribonucleico. Pero el término original se debe precisamente a Miescher y es debido a que lo encontró en el núcleo. Hoy en día ya sabemos que está también presente, los ácidos nucleicos están presentes en los ribosomas, están presentes en las mitocondrias, en los cloroplastos. Sin embargo, la literatura siempre va a llamar los ácidos nucleicos refiriéndose a ese primer sitio donde se encontraron. Cuando nosotros armamos el modelo del ARN que tenemos en el archivo, cuando armamos estas fichas para las personas ciegas y de baja visión, encontramos que la molécula de ácido fosfórico se articula a la molécula de desoxirribosa, y esto es una cadena, esta es la otra cadena, pero entre las dos cadenas se unen a través de las bases nitrogenadas. Aquí, por ejemplo, tenemos timina y aquí tenemos adenina. Ahorita vamos a mirar por qué razón siempre adenina se une con timina o viceversa, timina con adenina. Aquí tenemos otra ácido fosfórico, otra desoxirribosa, en esta cadena exactamente igual, y las dos bases nitrogenadas que se unen son adenina, timina, otro ácido fosfórico, otra desoxirribosa, otro ácido fosfórico, otra desoxirribosa, y se unen con dos bases que son la guanina y la citosina. Otra desoxirribosa, otro grupo otro ácido fosfórico, otra desoxirribosa, otro ácido fosfórico, otra desoxirribosa, y se unen
a través de dos bases nitrogenadas que son la citosina y la guanina. Esta es una de las cadenas del ADN y esta es la otra cadena. Y las dos cadenas se unen a través de las bases nitrogenadas. Si nosotros quitamos las cadenas, nos va a quedar de esta manera. ¿Por qué vamos a quitar las cadenas? Porque explicábamos en el otro video. Los invito para que vean el video donde se arma el modelo del ADN, las fichas para poder armar el modelo para las personas ciegas y de baja visión. Y encontrarán ustedes que decíamos que el ácido fosfórico y desoxirribosa se repiten a lo largo de toda la cadena. En realidad lo único que va a variar son las bases nitrogenadas que están acá. Entonces aquí las tenemos. Si nosotros las agrupamos, las vemos de esta manera. Y en los libros nos aparece de esta manera, o sea, nos aparecen solamente las letras de las bases, pero ya por eso armamos el modelo para que las personas entiendan que, por ejemplo, entre esta parte y esta parte hay grupos ácidos fosfóricos y hay desoxirribosas. Bueno, ¿por qué adenina y timina siempre se unen? Porque entre adenina y timina se forman dos enlaces de hidrógeno, mientras que entre guanina y citosina se forman tres enlaces de hidrógeno. Entonces químicamente solo podemos tener la unión de guanina citosina o viceversa, citosina guanina, y lo mismo sucede con adenina timina, timina adenina. En esta lámina podemos observar ya la unión de todo. Aquí está la desoxirribosa, aquí está el grupo fosfato, aquí hay una base nitrogenada que es la timina, dos enlaces de hidrógeno por este lado con la adenina que está acá, la desoxirribosa nuevamente, el grupo fosfato nuevamente acá. Pero este grupo fosfato se une a esta desoxirribosa, luego a esta base nitrogenada que es la citosina, esta que es la guanina. Aquí están los tres enlaces de hidrógeno. Y aquí otra vez la desoxirribosa y otra vez el grupo fosfato, y de ahí para abajo siguen. Y todas estas partecitas siguen igual. Lo único que va a variar son las bases nitrogenadas. Muchas gracias por tu atención. Ahora piensa en cómo podrías ayudar a una persona en condición de discapacidad y toma la decisión de hacerlo. No se te olvide suscribirte a nuestro canal y visitar nuestra página web. Nos vemos en un próximo video.